ahora mismo vamos a conversar, ¿sí? Sobre las losas, ¿sí? La losa es el elemento básico de una edificación, pero también fundamental porque es el elemento en el cual hacemos vida y por el cual podemos darle uso a una edificación. Es esa superficie horizontal en la que se desarrolla el uso de una edificación. Y es por eso que es el primer elemento que recibe las cargas. Y a través de este transferimos las cargas al siguiente elemento del sistema estructural cuando hablamos del pórtico, que son las vigas. Las losas tienen muchas clasificaciones. Y vamos a empezar por una clasificación en función del apoyo. En función del apoyo, una losa puede ser en una dirección, en dos direcciones o una losa placa o plana. Y vamos a hablar mucho, ¿sí? Con respecto a ser bien acucioso en la manera de determinar si una losa es unidireccional o una losa es en dos direcciones. Si la losa es nervada, bueno, se ve evidentemente cuál es la dirección de la losa. Pero si la losa es maciza, no queda tan claro. Si tenemos una losa maciza, por ejemplo, esta losa que está acá, este paño de losa que está aquí, que tiene apoyo en los cuatro bordes, quiere decir que esta losa tiene apoyo en sus cuatro bordes y tiene vigas en los cuatro bordes, es decir que esos cuatro bordes están rigidizados. No sabemos a primera vista si esa losa es nervada o es maciza. ¿Cómo saberlo? Bueno, visualmente es muy sencillo porque la carga que cae acá es más fácil que viaje, bueno, es más evidente que va a viajar primero a estos puntos antes de viajar para acá, ¿sí? Antes de viajar a estas vigas. Y eso es lo que trata de determinar esta expresión. Cuando la relación de lados de la losa es menor a 2, el lado mayor entre el lado menor es menor a 2, se comporta como una losa bidireccional, que sería el caso de esto, ¿no? Que póngase que esto mide 4 y esto mide 3,99 y ese valor es más cercano a 1 y entonces este punto que está acá, cuando se va, esta carga que está acá, cuando se va a desplazar, este lado es tan parecido a este lado que bueno, le da lo mismo la distancia viajar acá que viajar para acá. Entonces ahí estamos en presencia de una losa bidireccional. No en este caso, ¿sí? Que es posible que esto sea 2 y esto sea 4, entonces es mayor a 2 la relación del lado mayor entre el lado menor y esto tiene preponderantemente una distribución de carga, esta losa hacia acá, en esta dirección. Volvemos al punto que es importante destacar y es importante hablar. Las losas nervadas o casetonadas ya es evidente en la dirección en la que se está distribuyendo la carga. Entonces, en función de esto que estamos hablando, tenemos losas en una dirección, en dos direcciones y losas placas o planas. Las losas placas o planas no tienen viga en sus extremos, es decir, los extremos de ese paño de losa. Y en teoría no existiría paño de losa, porque realmente lo que son los puntos, tiene puntos rígidos, que son los puntos cercanos a las columnas, en el caso de una losa plana, y en el caso de una losa placa plana, y esta es una losa plana, acá es lo mismo que este punto, solo que se refuerza con capiteles, ¿sí? Que son esos volúmenes cercanos a las columnas para mitigar el efecto del corte o del punzonado. La clasificación en función de las secciones, que vuelvo y le repito, o sea, tenemos una losa de vigueta que no es más que una losa nervada. Hay losas nervadas que se usa mucho en Colombia, en Venezuela, acá en Colombia no, acá en Argentina no tanto, aunque en la región de Córdoba se usa mucho, que son losas también que se vacían en sitio, se llenan en sitio, y son losas nervadas, que la principal característica de una losa nervada es que son vigas una al lado de la otra, separadas por un encofrado colaborante, no colaborante, un encofrado perdido, ¿sí?
unidas por una carpeta de compresión. Que esta carpeta de compresión es la carpeta de tránsito, donde se hace vida y donde se colocan las cargas. Después tenemos losas planas o placas, losas planas o placas que no tienen, esta tiene refuerzo alrededor de la columna, esta no lo tiene. Después tenemos losas, esta losa que está acá es una losa nervada. ¿Por qué nervada? Porque es lo que se llama losetas. Las losetas no son más que vigas ostensadas una al lado de la otra en una dirección. Tenemos losas de viguetas, que son vigas una al lado de la otra, separadas por un encofrado no colaborante que después lleva una carpeta de compresión. Losa maciza y la losa nervada clásica, que puede ser en una o en dos direcciones. Acá yo les coloqué un cuadro resumen y no lo vamos a repasar todo. Si quiere hacemos una revisión, por ejemplo, de algunos puntos. Por ejemplo, no sé, eficiencia estructural. Es menos eficiente, requiere más material para grandes luces. Es alta porque trabaja como sistemas de vigas, porque trabaja con sistemas de vigas ortogonales. Esto es subjetivo. El peso propio de la maciza es más alto en función de la nervada. Las luces recomendadas, obviamente acá en las macizas, porque la losa a costa de mucha flexión va a mitigar o va a tratar de resistir las cargas. Lo mismo pasa, es el mismo comportamiento, pero hay una distribución de las cargas, porque es como les digo, son vigas una al lado de la otra en el caso de las nervadas. El tiempo de ejecución sí es real que es más rápido, acá es más lento porque hay más elementos incorporados, el, el encofrado de esto es más complejo, el armado del acero por una losa nervada es más complejo en el caso de que sea armado desde cero. En el caso de Vigueta por ahí no es tan complicado, tan largo, pero si entra en esta comparación va a ser más costosa que cualquiera de estas dos. La estética es visible, no sé, esto lo hablaremos con los arquitectos. Hay una cosa muy importante que acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no se usan las losas nervadas y es porque son losas mucho más altas. Consumen, es cierto que consumen menos hormigón, pero son losas con una sección más alta. Y la superficie disponible para construir en Ciudad de Buenos Aires es tan pequeña que la altura es una variable importante a considerar y acumular, no sé, en 10 pisos, 15 centímetros de diferencia, estamos hablando de 1,50 m, lo cual puede representar hacer un piso más o no, que para un proyecto en capital y en cualquier lugar del mundo, bueno, impacta en el retorno de la inversión. Bueno, ahí que este cuadro queda ahí, lo podemos hablar en clase, véanlo, léanlo, súmenle, réstenle, apórtenle, ¿sí? Por favor. Y después vamos con el predimensionado. El predimensionado es muy sencillo. Acá estoy viendo en este momento que esta tabla, después yo en clase se las voy a actualizar. Pero es muy sencillo, el predimensionado de una losa no es nada complejo. Generalmente vamos a buscar cuál es la luz libre. Vamos a volver atrás para identificar cuál es la luz libre, por ejemplo. La luz entre eje. La luz entre eje de este paño de losas. La luz entre eje de este paño de losas es la luz que hay entre este eje y este eje. Esta distancia que hay acá entre eje y eje es la longitud que vamos a usar para calcular, sea losa maciza, o sea, losas con nervio, cuál va a ser la altura H mínima que vamos a emplear para predimensionar esta losa. Estos cuadros andan bastante bien. Andan tan bien, esto se los digo para los que no hacen cálculo estructural, que generalmente uno los usa porque evita que tengas para cargas normales, es decir, normales de cargas variables menores a los 500 kilos, cargas permanentes alrededor de los 400, 500 kilos, andan muy bien y te evitas el cálculo de la flecha, que cuántas losas no hay en el edificio, cuántas verificaciones no tendrías que hacer.
Entonces ya con la luz dividida entre estos factores, que ya vamos a ver de qué dependen estos factores, y consigues el valor H o la altura de la losa. Entonces fíjense lo sencillo que podemos predimensionar una losa, es decir, yo vuelvo acá atrás, ¿sí? Por ejemplo, esto es una losa en una dirección, por ejemplo, y tengo un volado acá y un volado acá. Bueno, si yo quiero saber qué altura debe tener la losa en este volado, yo me voy a la tabla y dice voladizo, en una losa maciza, en una dirección. Bueno, L entre 10. La longitud del volado entre 10. Pero en el tramo que ambos, ¿y qué altura debe tener acá? Bueno, ambos extremos son continuos, o sea, la losa continúa para allá o continúa para acá. Para una losa maciza en una dirección, entramos en esta tabla con ambos extremos continuos. O si fuera un solo extremo continuo, entramos en un tramo de losa que solamente tiene un extremo continuo, entramos en L24. Y si es una losa que es simplemente apoyada, que bueno, que se apoya en dos vigas en los extremos, es L entre 20. No es que nuestra losa va a tener diferentes alturas en el proyecto, eso es imposible, nos volveremos locos para encofrar eso. Pero uno hace un análisis de todas esas condiciones en las que están las distintas losas de un nivel y con base en eso define una altura promedio y en donde uno como calculista intuye que hay que hacer una verificación, se hace. Sin embargo, ahora mismo los software de cálculo hacen mucho de ese trabajo. Hay que tener en consideración algunos temas de inercia, ¿sí? De afectar la inercia por el agrietamiento de la sección y todo eso. Hacerlo con la inercia de la sección gruesa 100% trabajando porque no es una condición real. Si fuese una losa nervada, bueno, vamos a usar estos factores que están acá. ¿Ok? Quiero saber, y en clase lo vamos a hablar, que las personas que de acá de Buenos Aires, de Argentina, entienden lo que es una losa nervada. Hay países en los que se encofra la parte superior, se coloca estos bloques, estos ladrillos, que pueden ser de termopol, anime o polipropileno para los que anime o ¿sí? Polipropileno expandido, EPS, y se arman, entre esos elementos se arma con acero longitudinal, no lleva refuerzo de corte, eso después lo vamos a ver cuando veamos la parte detallada, y se construye las losas nervadas, porque mucha gente acá en Argentina va a pensar que estamos hablando de que las losas nervadas son estas losas, no, estas son losas nervadas, pero ya el nervio viene armado, ya lo compras en la fábrica. Bueno, hay una manera de hacerlo así en obra, que es muy común en lugares como Colombia, Venezuela y Ecuador. En los tres lugares he estado, en dos de esos tres lugares he ejercido con profesionales de esos tres países, me han relacionado y es muy común la manera en la que construyen. Bueno, que quedaría algo como esto, por decir algo. Solo que los nervios son más chicos. Esto parecieran ser vigas, no, no son vigas, son nervios que quedan después de que si quisiera sacar esto encofrado, generalmente eso se deja y se le hace un repello, friso o revoque por la parte inferior. Repello, friso o revoque por la parte inferior. Después, bueno, tenemos acá este cuadro, les digo, hay un cuadro para losas sin vigas, como este, si son en una dirección, en dos direcciones, y esta tabla que está acá, que es un poco más compleja, la podemos hablar en la clase de ejercicio para definir estos factores para losas macizas en dos direcciones. Y ahí en función de eso determinamos H. Fíjense que dice Ln entre un coeficiente. Y lo primero que se busca es cuál es el valor de LC. LC se busca acá, se calcula primero con estos factores. Y una vez que tienes LC, multiplica por los 40, divide entre 35 si es voladizo, si es articulado, empotrado, bien potrado. Y en función de eso se determina H. Es muy sencillo, porque nosotros las luces del proyecto las vamos a conocer. Es muy sencillo predimensionar losas.